¿Podía un amor, tan puro y vibrante como el mariachi que alguna vez selló su promesa, sobrevivir 50 años de silencios, océanos y destinos divergentes? Elena, con los dedos temblorosos sobre una fotografía descolorida, lo dudaba. La imagen capturaba una felicidad efímera, dos jóvenes sonriendo bajo el sol de Sevilla, ajenos al abismo que pronto se abriría entre ellos. El eco de aquellas risas juveniles aún resonaba en los pasillos de su memoria, un fantasma dulce que se negaba a desaparecer. Cada arruga en su rostro era un mapa de los años vividos, sin el de las decisiones tomadas en soledad y de la esperanza, a veces tenue, de que el destino fuera lo suficientemente amable como para enmendar su cruel error. 50 años eran un siglo para el corazón, pero para el alma, eran solo un parpadeo. Mientras observaba el sol teñir de naranja los cactus de su patio en San Miguel de Allende, un presentimiento se anidó en su pecho. Algo, o alguien, estaba a punto de irrumpir en la calma que tanto le había costado construir. Ricardo no había olvidado el aroma de las bugambilias, ni la mirada desesperada de Elena, mientras el buque se alejaba lentamente del puerto de Veracruz. Él, un joven aprendiz de marino mercante español, la había conocido durante una escala extendida en México, un país que le había robado el corazón y, sin saberlo, la mitad de su alma. El viento salado ahogó sus últimas palabras, llevándose consigo promesas que el destino se encargaría de pulverizar. Con cada milla que la embarcación ganaba en el vasto Atlántico, la distancia entre ellos no solo se medía en kilómetros, sino en la incertidumbre de un futuro que no incluía la posibilidad de un reencuentro. En su bolsillo, llevaba un pequeño amuleto de obsidiana que Elena le había dado, un talismán contra la soledad y el olvido. 50 años más tarde, el objeto, pulido por el roce constante de su pulgar, era la única conexión tangible con aquel amor juvenil que se había desvanecido como la niebla al amanecer. Te esperaré, Ricardo, no importa cuánto tiempo pase, había susurrado Elena, sus ojos oscuros llenos de lágrimas. Ricardo había respondido con la misma convicción, sellando su compromiso con un beso bajo el manto de una noche estrellada en la playa de Mocambo, el sonido de las olas como testigo de su amor. Pero el tiempo, ese implacable ladrón, había desdibujado las líneas de aquel juramento. Las cartas se extraviaron, las direcciones cambiaron, y la distancia se convirtió en un monstruo silencioso que devoraba la esperanza día a día. Ambos quedaron atrapados en un limbo de incertidumbre, sin saber si el otro aún los esperaba. La vida siguió su curso, inexorable. Elena se vio forzada a tomar decisiones, a construir un nuevo sendero en un mundo que no se detendría por su corazón roto. Ricardo, por su parte, continuó navegando, llevando consigo la cicatriz de un amor perdido que nunca se atrevió a reemplazar por completo. Elena se aferró a sus raíces mexicanas como un árbol a la tierra, se sumergió en el vibrante tejido cultural de su país, encontrando consuelo en los colores de los mercados de Oaxaca, en el sabor picante del mole y en la alegría contagiosa de las fiestas patronales. La tristeza era un compañero silencioso, pero la vida le exigía seguir adelante. Decidió dedicarse a la alfarería, un arte ancestral que le permitía moldear sus emociones en barro y pintar su historia en cada pieza. Sus manos, que una vez habían acariciado el rostro de Ricardo, ahora creaban obras de arte inspiradas en la rica iconografía de México, cada detalle un eco de su resiliencia. A pesar de los años, su espíritu nunca se quebró. Se convirtió en una matriarca respetada en su comunidad, una mujer fuerte que había forjado su propio destino. Pero en las noches tranquilas, bajo la luna plateada, el recuerdo de un marinero español seguía visitándola, un dulce lamento en la sinfonía de su vida. Ricardo, de vuelta en España, no pudo sacudirse la arena mexicana de sus botas ni el recuerdo de Elena de su mente. Los puertos del Mediterráneo, las plazas de Barcelona y los tablaos flamencos de Andalucía le recordaban la pasión que había dejado al otro lado del océano. Siguió con su carrera naval, ascendiendo de rango, pero siempre con una parte de su ser anclada en un pasado distante. Sus viajes lo llevaron a conocer el mundo, pero ningún paisaje exótico, ninguna mujer, pudo borrar la imagen de aquella joven mexicana que le había robado el aliento. Finalmente, se estableció en un pequeño pueblo costero de Andalucía,
cerca del mar que había sido testigo de su partida. El sonido de las olas al romper en la orilla se mezclaba con el eco de sus propios suspiros, un recordatorio constante de lo que pudo haber sido. Lo que Elena no sabía era que su padre, un hombre de estricta moral y profundo apego a las tradiciones, había interceptado las cartas de Ricardo, temeroso de que su hija se marchara a un país lejano por un amor efímero. Había ideado un plan para cortar toda comunicación entre ellos, convencido de que actuaba por su bien. Con el tiempo, las cartas de Ricardo dejaron de llegar, y las de Elena, que con tanta devoción escribía, nunca encontraron su destino. La desesperación se apoderó de ambos, cada uno creyendo que el otro había olvidado su promesa, cuando en realidad, un muro invisible había sido construido entre ellos. El peso de este secreto carcomía a su padre, quien en su lecho de muerte intentó confesar, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Elena nunca sospechó la verdad, y la ausencia de Ricardo se convirtió en una herida abierta, inexplicable y dolorosa. A pesar de los años y la distancia, un hilo invisible parecía unirlos. Ricardo, en sus viajes por el mundo, siempre buscaba algo que le recordara a México, coleccionando artesanías y escuchando boleros que le traían a la memoria los ojos de Elena. La cultura mexicana se había tatuado en su alma. Elena, por su parte, encontraba consuelo en la música flamenca que de vez en cuando sonaba en la radio, imaginando a Ricardo bailando en alguna taberna española. Sin saberlo, ambos alimentaban la llama de un amor que se negaba a extinguirse, a pesar de las adversidades. Este hilo, fuerte como el agave y resistente como el acero, era un testamento a la profundidad de su conexión, un lazo que ni el tiempo ni la geografía pudieron romper por completo, esperando pacientemente el momento adecuado para tensarse y unir de nuevo sus caminos. Ambos aprendieron a vivir con una melancolía compartida, una tristeza dulce que se manifestaba en los detalles más pequeños de su vida. Para Elena, era el aroma de las gardenias, que le recordaba el perfume que usaba en su juventud. Para Ricardo, era el reflejo de la luna en el mar, que le evocaba las noches de Veracruz. Nunca se casaron, aunque tuvieron oportunidades. Cada uno, a su manera, había construido una vida plena, rodeados de amigos y familiares, pero siempre con ese espacio vacío, reservado para el amor que les fue arrebatado. Su compromiso invisible era más fuerte que cualquier anillo o promesa formal. La soledad no era una carga, sino una elección. La elección de permanecer fieles a un sentimiento que había trascendido el tiempo y la distancia, un monumento silencioso a la esperanza inquebrantable de que, quizás algún día, el destino les diera una segunda oportunidad. Un día, el nieto de Elena, Miguel, un joven historiador fascinado por las historias familiares, encontró la fotografía de Ricardo escondida en una vieja caja de recuerdos. La curiosidad se apoderó de él, y las preguntas brotaron de sus labios, interrumpiendo la paz de la tarde. ¿Quién es este hombre, abuela, y por qué tienes esta foto tan antigua?, preguntó, sosteniendo la imagen con delicadeza. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era la primera vez en décadas que alguien mencionaba el rostro de su amor perdido, y las palabras se le hicieron un nudo en la garganta. Con lágrimas en los ojos, Elena comenzó a desentrañar la historia, una narrativa de amor, pérdida y promesas rotas. Miguel escuchó con asombro, dándose cuenta de la profundidad del dolor de su abuela y de la increíble historia que se escondía en esa pequeña fotografía. Inspirado por la emotiva confesión de su abuela, Miguel decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Se propuso encontrar a Ricardo, convencido de que la verdad merecía ser desenterrada y que su abuela merecía un cierre, o quizás, un nuevo comienzo. Comenzó su investigación con la fotografía, buscando cualquier pista que pudiera identificar al joven marinero. Las antiguas bitácoras portuarias de Veracruz, los registros navales de España y los archivos históricos se convirtieron en su obsesión. Cada noche, Miguel se sumergía en el pasado, impulsado por el amor a su abuela. La tarea era ardua, como buscar una aguja en un pajar transatlántico, pero la determinación de Miguel era inquebrantable. Sentía que estaba honrando un legado, una historia de amor que se había mantenido viva a través de las generaciones.
Después de meses de búsquedas infructuosas, un pequeño artículo en un periódico español de los años 70, digitalizado recientemente, capturó la atención de Miguel. Mencionaba a un joven marinero llamado Ricardo que había sido condecorado por un acto de valentía en el puerto de Cádiz. El apellido coincidía, la edad era plausible, y la descripción, aunque breve, parecía encajar con el hombre de la fotografía. El corazón de Miguel dio un vuelco. Había encontrado una pista sólida, el primer rayo de esperanza en un mar de incertidumbre. La emoción lo embargó. Corrió hacia su abuela, con el periódico en la mano, susurrando el nombre que había permanecido en silencio durante décadas. Elena, al escuchar el nombre de Ricardo, sintió que el tiempo se detenía, y su pasado y presente colisionaban. La noticia del posible paradero de Ricardo desató una tormenta de emociones en Elena. La esperanza se mezclaba con el miedo, la alegría con el dolor. ¿Qué pasaría si lo encontraba? ¿Sería el mismo hombre que recordaba? ¿Estaría dispuesto a revivir un pasado que ella había dado por perdido? La idea de enfrentarse a la verdad, a la posibilidad de que su amor no hubiera sido olvidado, pero sí interceptado, era abrumadora. La culpa de su padre, aunque ya no estuviera, se cernía sobre ella como una sombra. ¿Cómo podría perdonar una traición tan profunda? Pero más allá del miedo, había una chispa de curiosidad, un anhelo profundo de saber qué había sido de él. Miguel la animó, recordándole que merecía respuestas, que el pasado no podía quedar sin cerrar. Con un suspiro, Elena dio su consentimiento para continuar la búsqueda. Mientras tanto, en el sur de España, Ricardo llevaba una vida tranquila, marcada por la rutina del mar y la soledad elegida. Sus días transcurrían entre la pesca matutina y las tardes de tertulia en el puerto, donde compartía historias con otros viejos lobos de mar. En su pequeño apartamento, una estantería llena de recuerdos de sus viajes atestiguaba una vida de aventuras, pero también de añoranzas. Entre ellos, el amuleto de obsidiana, desgastado por el tiempo, era el objeto más preciado, su conexión inquebrantable con México y con Elena. Nunca habló de su gran amor a nadie, guardando ese capítulo de su vida como un tesoro sagrado. La idea de que Elena aún pensara en él le parecía una quimera, un sueño imposible que no se atrevía a alimentar. Un viejo amigo de Ricardo, un armador jubilado llamado Antonio, notó la persistente tristeza en los ojos de su compañero. Antonio, un hombre sagaz y observador, sospechaba que había una historia de amor no contada detrás de la melancolía de Ricardo. Una tarde, mientras tomaban un café en una terraza con vistas al mar, Antonio le preguntó directamente sobre su pasado en México. Ricardo, sorprendido por la perspicacia de su amigo, finalmente se abrió, desgranando la historia de Elena y el amor que había perdido. Antonio escuchó con atención, sintiendo la intensidad de los sentimientos de Ricardo. Conmovido por su relato, prometió ayudarlo, aunque no supiera cómo. El destino, sin embargo, ya estaba tejiendo sus hilos. Miguel, en su búsqueda, descubrió un antiguo buzón postal que había permanecido intacto en la casa de Elena durante décadas, un recuerdo de su abuelo. Al abrirlo, encontró varias cartas sin abrir, selladas con timbres españoles. Eran las cartas de Ricardo. El corazón de Miguel se encogió. El secreto del abuelo, el muro de silencio que había separado a los amantes, se revelaba ante él con cruel claridad. Las cartas, amarillentas y frágiles, eran la prueba irrefutable de la traición, de la intervención familiar que había destrozado dos vidas. Elena, al ver las cartas, sintió que el mundo se le venía encima. La ira y el dolor se mezclaron con una profunda tristeza. Su padre, a quien había amado y respetado, había sido el artífice de su mayor sufrimiento, pero también sintió una ráfaga de esperanza. Ricardo no la había olvidado. La lectura de las cartas fue un torbellino de emociones para Elena. Cada palabra de Ricardo era una puñalada y un bálsamo a la vez. Él la había amado con la misma intensidad, la había buscado, y su silencio no había sido olvido, sino el resultado de una manipulación cruel. Miguel, con un nudo en la garganta, confesó el hallazgo. Elena, entre lágrimas, perdonó a su padre, comprendiendo que sus acciones, aunque equivocadas, habían nacido del miedo y del amor. La verdad, dolorosa como era,
liberó su alma de la carga de la incertidumbre. Ahora, con las cartas como prueba irrefutable, la determinación de encontrar a Ricardo se hizo más fuerte. Ya no era solo una cuestión de curiosidad, sino de justicia, de darle a su amor una segunda oportunidad que les había sido arrebatada injustamente. Con el apoyo incondicional de Miguel y un corazón lleno de una mezcla de aprensión y esperanza, Elena decidió viajar a España. Era un viaje a través del tiempo, un retorno a un pasado que nunca había dejado de doler, pero también una oportunidad de sanar. El vuelo sobre el Atlántico fue una tortura dulce. Cada nube, cada ola, le recordaba la distancia que los había separado. En su mente, repasaba las posibles reacciones de Ricardo, preparándose para cualquier escenario, desde el rechazo hasta el reencuentro más anhelado. Miguel, su compañero de viaje, la miraba con admiración. Su abuela, frágil en apariencia, demostraba una fuerza interior que solo un amor tan grande podía inspirar. El destino, pensó, finalmente estaba corrigiendo su curso. Al llegar a España, Miguel y Elena se dirigieron a Cádiz, el puerto que el artículo de periódico había mencionado. La ciudad, con su brisa marina y sus casas blancas, parecía respirar historias de marineros y amores perdidos, un escenario perfecto para su búsqueda. Recorrieron los muelles, las tabernas y los rincones históricos, preguntando por un viejo marinero llamado Ricardo. La tarea no era fácil. Los años habían pasado y la memoria de las personas podía ser volátil, pero la esperanza era el motor que los impulsaba. Finalmente, en una pequeña taberna del puerto, un anciano con el rostro curtido por el sol les dio una pista. Ricardo, dices. Sí, creo que vive en el pueblo vecino, un pescador jubilado, siempre en su mundo, ese hombre. El coche se detuvo frente a una pequeña casa con vistas al mar, las paredes de un blanco impoluto y un jardín lleno de geranios. Elena sintió que el corazón se le salía del pecho, las manos le sudaban, la respiración se le aceleraba. Ricardo estaba a pocos metros de ella. Miguel la tomó de la mano, sintiendo la tensión en el cuerpo de su abuela. «¿Estás lista, abuela?», susurró, dándole un apretón reconfortante. Era el momento de enfrentar el pasado, de desenterrar un amor que había permanecido dormido durante medio siglo. Elena cerró los ojos por un instante, visualizando al joven Ricardo, el marinero apuesto que le había robado el aliento. Luego, con una fuerza renovada, abrió la puerta del coche y comenzó a caminar hacia la casa, hacia el futuro incierto que los esperaba. Ricardo estaba sentado en el porche, leyendo un periódico, el sol de la tarde acariciando sus canas. Su rostro estaba marcado por el tiempo, pero sus ojos, profundos y llenos de una melancolía familiar, eran inconfundibles. Elena lo reconoció al instante. Se detuvo en la entrada del jardín, observándolo en silencio. Quería grabarse cada detalle, cada arruga, cada gesto. El tiempo parecía detenerse, y solo existían ellos dos en aquel rincón del mundo, separados por una breve distancia física, pero unidos por una historia monumental. Ricardo levantó la vista del periódico, sus ojos se posaron en la figura elegante y frágil en la entrada. Su corazón dio un salto, una punzada de incredulidad y asombro. Aquella silueta, aquel porte, aquella mirada, no podía ser. Elena, la voz de Ricardo, era un susurro ronco, apenas audible. Se puso de pie, sus piernas temblorosas, el periódico cayendo al suelo. Elena dio un paso adelante, sus ojos llenos de lágrimas, una sonrisa temblorosa en sus labios. Ricardo, respondió ella, su propia voz cargada de 50 años de emociones contenidas. Se encontraron en el medio del jardín, dos almas perdidas que finalmente habían encontrado su camino de regreso. El abrazo fue torpe al principio, luego se volvió firme, desesperado, como si temieran que el otro desapareciera. Las lágrimas corrieron libremente por ambos rostros, lágrimas de alegría, de alivio, de un dolor antiguo que finalmente comenzaba a sanar. Miguel observó la escena desde la distancia, conmovido hasta las lágrimas, sintiendo la intensidad de un amor que había desafiado todas las probabilidades. Sentados en el porche, con el sol poniéndose en el horizonte, Ricardo y Elena intentaron llenar el vacío de medio siglo con palabras,
pero algunas cosas no necesitaban ser dichas. La mirada en sus ojos, el tacto de sus manos, hablaban de un amor que nunca había muerto. Elena le entregó las cartas, las pruebas irrefutables de la traición que los había separado. Ricardo las leyó, sus ojos llenándose de una rabia contenida, pero también de una inmensa gratitud. Ella nunca lo había olvidado, nunca lo había abandonado. La verdad era un bálsamo y una herida a la vez. Ambos sintieron el peso de los años perdidos, las vidas que no vivieron juntos, los sueños que se quedaron en el tintero, pero también sintieron la fuerza de su conexión, la certeza de que su amor era real y eterno. Elena confesó la historia de su padre, la culpa que lo había perseguido hasta la tumba. Ricardo escuchó en silencio, su corazón ablandándose ante la honestidad de Elena. Aunque el dolor era inmenso, el perdón se abrió camino en su corazón, comprendiendo que ella había sido tan víctima como él. No es tu culpa, Elena, dijo Ricardo, tomando sus manos. El destino jugó con nosotros, pero mira, nos ha traído de vuelta. Sus palabras fueron un bálsamo para el alma de Elena, liberándola de la carga de la culpa que había llevado por tanto tiempo. En ese momento, bajo el manto estrellado de Andalucía, ambos se perdonaron a sí mismos y a las circunstancias que los habían separado. La noche se llenó de susurros, de recuerdos compartidos, de la promesa tácita de un futuro que, por fin, podían empezar a construir juntos. El amanecer trajo consigo una nueva esperanza. Ricardo y Elena, sentados en la orilla del mar, observaron el sol emerger del horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Era un nuevo comienzo, una página en blanco en la que podían escribir su propia historia. Hablamos de sus vidas, de sus logros, de las personas que habían conocido. Compartieron risas y lágrimas, tejiendo de nuevo el tapiz de sus vidas, uniendo los hilos rotos con paciencia y amor. La conexión entre ellos era tan fuerte como siempre, a pesar de los años. La idea de volver a estar juntos, de vivir sus últimos años en compañía, comenzó a tomar forma. No era fácil, ambos tenían sus propias vidas, sus familias, sus rutinas, pero la fuerza de su amor parecía capaz de superar cualquier obstáculo. A medida que pasaban los días, Ricardo y Elena redescubrieron no solo su amor, sino también las culturas que habían llegado a amar en la distancia. Ricardo le mostró a Elena la belleza de Andalucía, sus patios floridos, sus pueblos blancos y el ritmo apasionado del flamenco. Elena, por su parte, le habló de la riqueza de México, de sus tradiciones ancestrales, de la calidez de su gente y de la explosión de colores en sus festivales. Compartieron anécdotas, sabores y sonidos, construyendo un puente entre sus dos mundos. Miguel, observándolos, se dio cuenta de que no solo había reunido a dos personas, sino que también había unido dos culturas, dos países, a través de la fuerza inquebrantable de un amor que había trascendido fronteras. La decisión no fue fácil. Ambos tenían raíces profundas en sus respectivos países, familias que los necesitaban, pero el amor, esa fuerza imparable, los empujaba a buscar un camino que les permitiera estar juntos, sin abandonar sus legados. Después de largas conversaciones, decidieron que pasarían temporadas alternas en México y España, un año en San Miguel de Allende, rodeados de la vibrante cultura mexicana, y otro año en el pequeño pueblo costero de Andalucía, disfrutando de la calma del Mediterráneo. Fue una solución que satisfizo a ambos, un compromiso que les permitió honrar su pasado y construir un futuro juntos. Sus familias, al principio sorprendidas, pronto comprendieron la magnitud de su amor y apoyaron su decisión. Los años que siguieron fueron los más felices de sus vidas. Ricardo y Elena, dos ancianos enamorados, viajaron entre continentes, llevando consigo la esencia de sus culturas y el tesoro de su amor. Disfrutaron de la compañía del otro, recuperando el tiempo perdido con cada abrazo, cada risa, cada mirada. Elena le enseñó a Ricardo a hacer tortillas de maíz, y Ricardo le mostró a Elena cómo bailar sevillanas. Compartieron sus historias, sus sueños y sus anhelos, demostrando que el amor verdadero no tiene edad, ni fronteras, ni fecha de caducidad. Sus nietos, y los nietos de sus nietos, escuchaban con asombro la increíble historia de amor de sus abuelos,
un relato que se convirtió en leyenda familiar, un testimonio de la fuerza del destino y la perseverancia del corazón. Un día, en un festival en San Miguel de Allende, con el sonido de los mariachis llenando el aire y los colores vibrantes de los trajes tradicionales, Ricardo y Elena bailaron juntos, él, con su estilo flamenco, y ella, con la gracia de sus raíces mexicanas, crearon una danza única, una fusión de dos culturas unidas por el amor. La música era una mezcla de alegría y nostalgia, un homenaje a los 50 años que los habían separado y a la eternidad que los había reunido. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada, vieron el reflejo de una promesa cumplida, de un amor que había trascendido el tiempo. El destino, que alguna vez los había separado, ahora los había unido de nuevo, demostrando que el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso. Y así, bajo el sol de México, con el eco de un mariachi y el espíritu del flamenco, Ricardo y Elena continuaron escribiendo su historia, un capítulo a la vez.